A ley, proyecto que perfecciona sistema de colaboradores del Sename. Cámara aprueba proyecto que modifica secreto de plantas de fuerzas de orden y seguridad pública. Comisión de Educación despachó proyectos sobre ciberacoso escolar. Comisión investigadora Corfo SQM afina detalles para votar su informe. Aprueban deber de contar con protocolo contra el acoso sexual en la actividad deportiva. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Nos reunimos para revisar las informaciones más relevantes de las últimas horas ocurridas aquí en la Cámara de Diputados. Iniciamos hoy contándoles que a ley se despachó el proyecto que perfecciona el sistema de colaboradores del Sename. La Sala ratificó los cambios del Senado al texto despachado en noviembre por la Cámara de Diputados. En lo sustancial, se duplica el aporte de la subvención que reciben las entidades colaboradoras, al tiempo que se fijan nuevas normas de control y fiscalización de los recursos. En condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República, quedó el proyecto que perfecciona el sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del Servicio Nacional de Menores, Sename, y que aumenta su régimen de subvención. Lo anterior, luego que la Sala de la Cámara de Diputados ratificara en 3 votaciones sucesivas la totalidad de las modificaciones efectuadas por el Senado al texto planteado por la Corporación en el primer trámite. Los ministros de Justicia y SECPRES, Juan José Ossa y Gonzalo Blumel, respectivamente, destacaron la importancia de la iniciativa, cuyo eje central es duplicar el rango del aporte fiscal a las instituciones colaboradoras y, junto con valorar el aporte del Parlamento, expresaron los pasos que seguirán en la materia. Proyecto emblemático para nuestro gobierno. Hay que recordar que el presidente Sebastián Piñera, el día que asumió este segundo mandato, el primer día fue a un organismo colaborador para dar una señal de que los niños están primero en la fila, y en ese sentido queremos no solo celebrar el trabajo que ha hecho el Poder Ejecutivo, sino también agradecerle a tantos parlamentarios que estuvieron a favor de este proyecto y que no solo eso, sino que lo fueron mejorando en los distintos trámites que sufrieron. Así que hemos dado un paso adelante. Este es un primer paso, este proyecto no resuelve todos los temas de la infancia, pero es un primer paso súper importante, y es la ley corta que se hace cargo de los problemas de la subvención y los estándares de calidad en la residencia. Pero mañana vamos a discutir en esta misma Cámara de Diputados la ley larga. ¿Y qué es lo que hace la ley larga? Es la ley que termina con el Sename y crea el Servicio de Protección de la Infancia, que también salió con un acuerdo. Todos estos proyectos surgieron del Acuerdo por la Infancia, que fue una de las primeras iniciativas que planteó el presidente Piñera a comienzos de año, y es súper simbólico y es súper valioso que estemos terminando el año en el punto donde lo comenzamos, es decir, convocando a acuerdos amplios, acuerdos nacionales, en temas tan importantes como la infancia. Entre los legisladores también hubo satisfacción por el resultado, valorando el aporte que se hace al bienestar de miles de niños institucionalizados y las medidas de control introducidas en la ley durante el trámite, como comentaron el diputado Hugo Gutiérrez y la legisladora Paulina Núñez. Es un proyecto que pretende entregarle más recursos financieros a los organismos colaboradores, subiendo la base que tenía en un principio. Y creo que este proyecto va a contribuir, así lo queremos, a que nuestros niños, niñas y adolescentes vulnerados puedan tener una mayor satisfacción de parte de aquellos organismos que tienen a estos niños y niñas y adolescentes institucionalizados. Estamos contentos, estamos satisfechos, además fue un trabajo muy transversal en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, de que este proyecto, que lo que busca es aumentar la subvención base para los organismos colaboradores del Estado, no sea entregado a ciegas, sino que con mayores exigencias, con principios claros de transparencia, de eficiencia, de probidad, en la ejecución de las líneas de acción del Sename, y además cuando el propio Sename le tenga que instruir, por ejemplo, a estos servicios, hacer mejora, cumplir con algunas expectativas, por ejemplo, que tenga el servicio que no se estén haciendo, puede poner término al convenio anticipadamente si es que esto no se hace. La directora del Sename, Susana Tonda, destacó la urgencia de la medida, por lo que valoró el despacho a ley de esta propuesta legal,
al tiempo que reafirmó el compromiso de efectuar un adecuado control de los dineros. Es un paso importante para que casi 6.000 niños puedan empezar ya desde ahora a ver cómo se van mejorando los modelos de intervención, la calidad de atención de esos niños y por supuesto que nosotros como servicio tenemos el compromiso de ir guiando, de ir apoyando y de ir supervisando tal como nos han pedido los señores parlamentarios que lo realicemos. Se calcula que en el primer año de aplicación el límite máximo efectivo de la subvención se incrementará en un 25%, lo que implicará un mayor gasto fiscal de 9.771 millones de pesos. En el marco de esta ley, el Sename tendrá un plazo de 6 meses una vez dictada la presente ley para confeccionar el registro de las entidades coayudantes que finalmente se verán beneficiadas con los aportes del Estado. La Cámara aprobó el proyecto que modifica el secreto de las plantas de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. La iniciativa despachada al Senado permitirá conocer antecedentes sobre la dotación de personal a nivel nacional, con determinadas excepciones, especialmente cuando se trate de investigaciones ligadas a la inteligencia, el narcotráfico o el terrorismo. La Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley que modifica el Código de Justicia Militar y la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública en lo que respecta al secreto relativo a las plantas o dotaciones de las fuerzas de orden y seguridad pública. El objetivo fundamental es garantizar el acceso público al número de personas que componen las plantas y dotaciones de carabineros e investigaciones, con indicación de las remuneraciones que correspondan a dicho personal, según grado y escalafón, de forma que puedan ser fiscalizados en forma externa a dichas instituciones, tal como lo explicitaron los diputados Jorge Alessandri e Iván Flores. Con el fin de tener más transparencia, de que no se produzca como se produjo el fraude hace algunos meses atrás, donde todo el país pensaba que habían 66.000 carabineros y en realidad había cerca de 59.000 y la plata del resto se perdía y se robó de la institución. Por lo tanto, lo que busca el proyecto es hacer públicas dotaciones, planta a nivel regional, pero no así en el combate contra el delito. Nadie va a poder preguntar cuántos carabineros hay destinados a un barrio complicado, por ejemplo, porque no quisiéramos entregarle esa información a aquellos que buscan delinquir. Y que los chilenos sepan dónde está cada peso de los impuestos que pagamos. A todos nos cuesta pagar el IVA, a todos nos cuesta pagar los impuestos, las contribuciones. Entonces que sepamos que ese dinero, en qué se gasta, en cuántos carabineros, cuánto se gasta en chalecos antibalas, cuánto se gasta en balas, cuánto se gasta en sueldos, cuánto se gasta en vehículos, y tengamos claro a dónde va nuestro dinero. Por un lado modificamos el código y sacamos a Carabineros y por otro lado modificamos la ley de transparencia activa para que ingrese Carabineros. Y la PDI, la Policía de Investigaciones de Chile, que no estaba dentro de la condición de secreto, pero tampoco estaba ingresada a la ley de transparencia. Entonces ahora sacamos a Carabineros del código del secreto y colocamos a las dos policías dentro de lo que es transparencia activa. Pero aquí una salvedad. Nosotros queremos decir, y lo hemos dicho en el debate, claramente que hay una excepción. Las excepciones son los trabajos policiales que tienen que ver con inteligencia policial, que tienen que seguirse manteniendo en reserva, los trabajos que tienen que ver con narcotráfico o las dotaciones fronterizas, porque esas sí tienen que ver con un tema de seguridad. Por lo tanto, con esas excepciones que la podrá manejar Carabineros con el Ministerio del Interior y con conocimiento de la Contraloría General de la República, la verdad es que todo el resto tiene que ser transparente. La propuesta considera en sus antecedentes las conclusiones de la comisión investigadora de las irregularidades en la gestión y administración financiera en Carabineros, que entre otros puntos determinó que la gran cantidad de recursos que manejaban y la falta de claridad y reserva que involucra a las plantas fue un ambiente propicio para que durante más de 10 años funcionarios defraudaran al fisco en más de 28.000 millones de pesos. La Comisión de Educación despachó el proyecto sobre ciberacoso escolar. La instancia aprobó una indicación sustitutiva al proyecto que refundió 3 mociones sobre ciberacoso escolar. El texto precisa que los establecimientos deberán redactar protocolos y establecer medidas preventivas para evitar el acoso virtual entre los alumnos. El subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, presentó en la instancia técnica la indicación sustitutiva al proyecto que refundió 3 mociones que modifican la Ley General de Educación sobre ciberacoso escolar, texto que fue aprobado por la comisión. La propuesta señala que los establecimientos deberán redactar protocolos preventivos para evitar el ciberacoso escolar, que sirva de base para advertir señales que den cuenta de este tipo de agresiones, acordado por la comunidad escolar,
que de no ser implementados en el margen de un año serán sancionados por la Superintendencia de Educación como infracción grave. El subsecretario Figueroa valoró el apoyo transversal a la iniciativa y explicó que los planes de prevención deben elaborarse en un marco colaborativo, ya que no se busca imponer uno determinado. En síntesis, se trata de una iniciativa que actualiza nuestra normativa sobre convivencia escolar, incorporando el concepto de ciberacoso y estableciendo obligaciones tanto para los establecimientos educacionales como para el Ministerio de Educación de asegurar que existan los protocolos y los mecanismos para abordar casos de ciberacoso escolar que hoy día lamentablemente se han ido instalando dentro de las comunidades educativas y que tenemos que erradicar. Pese a ello, el Ministerio de Educación tendrá planes que podrán ser usados en establecimientos que no lo realicen, como indicó el diputado de RN, Hugo Rey. Además que los colegios van a ser los que tengan que desarrollar estos planes o estos reglamentos, también el Ministerio se ha comprometido dentro de su marco de acción a establecer parámetros mínimos para que aquellos establecimientos que no puedan actualizar sus normas puedan tener como base y como eje central para la convivencia escolar estos reglamentos que el Minedu va a tener a disposición de todos. El texto legal entiende por ciberacoso escolar cualquier tipo de agresión o hostigamiento, difamación o amenaza a través del envío de mensajes, publicación de videos o fotografías en cualquier red social, medios tecnológicos e Internet, realizada por uno o más estudiantes en contra de otro estudiante. La presidenta de la instancia, diputada PPD, Cristina Girardi, valoró la visión que adoptó el gobierno respecto al ciberacoso en la indicación sustitutiva, que planteaba mucho más el tema de cómo las escuelas deben desarrollar iniciativas pedagógicas, ¿ya?, para poder resolver el problema del ciberacoso, ¿ya? El ciberacoso, partimos de la base que tiene que ver con que la convivencia escolar, para que sea una buena convivencia escolar, hay que aprender a convivir, ¿ya? Y eso se lo hemos dicho al Ejecutivo en 10.000 idiomas, esta vez sí lo recogió, ¿ya? Y claramente, por ejemplo, incluimos algo muy importante que tiene que ver con hacerse cargo de la educación emocional de los niños, que fue una indicación que yo presenté. Así, el texto pone el enfoque en las medidas reparatorias y no en las sanciones por ciberacoso escolar, indicó el legislador UDI, Jaime Belolio. Sí, nosotros quisimos, más que hablar de sanciones, quisimos hablar de medidas reparatorias. La verdad es que obviamente un colegio que no tenga ningún tipo de protocolo ni tenga ningún tipo de medida con respecto a el ciberacoso escolar tiene una sanción de la superintendencia. Pero lo que más nos interesa es cómo devolvemos a aquella víctima de ciberacoso a la comunidad escolar. Y para eso lo que estamos pensando es en medidas reparatorias que cada uno de los colegios vaya a tomar. Y hay distintas fórmulas y por eso es que el Ministerio de Educación ya está disponiendo recursos para hacer esos programas, esas actividades, tanto para prevenir como para poder reincorporar de manera de sanar lo que significa ese daño que se le produjo a la víctima. Además, en el marco de la discusión del presupuesto 2019, se han destinado para el tema de la convivencia escolar 2.000 millones de pesos, de los cuales se podrán destinar algunos fondos a campañas de prevención y capacitación sobre el ciberacoso en los colegios. Y la Comisión Corfo-SQM afina los detalles para votar su informe. La instancia investigativa está llegando al término de su mandato parlamentario, luego de recibir a distintos actores y analizar aspectos relacionados con el origen y adopción de este acuerdo y su ejecución. De esta manera, esperan concretar la votación del informe con propuestas este jueves, 24 de enero. Punto a punto están siendo discutidas las propuestas y posibles conclusiones del informe que la Comisión Investigadora sobre el Acuerdo entre Corfo-SQM relativo a la explotación del litio en el Salar de Atacama está elaborando. La instancia recabó antecedentes sobre los actos de los últimos gobiernos en relación con el origen, la adopción y ejecución del citado acuerdo, particularmente en lo referente al rol de Julio Ponce Lerú de SQM, la concentración del mercado mundial del litio, el daño ambiental del salar y el royalty minero. Asimismo, evaluó las acciones de fiscalización llevadas a cabo por los órganos competentes de la Administración del Estado. Para el diputado Francisco Eguiguren es importante aclarar que se trata de un contrato que dejó muchas sombras.
que si bien es cierto, el fisco, el Estado va a recaudar más recursos, pero va a recaudar más recursos por la vía de aumentar los volúmenes de explotación, no por mejorar los precios. Y tampoco se salvaguarda claramente en este contrato la sustentabilidad del salar y que de verdad genera muchas dudas respecto al futuro del salar de Atacama, porque no es infinito, es un salar que está hoy día con problemas hídricos que si no se controlan, fiscalizan, podemos tener graves problemas para el futuro. Entonces, queremos ver si este fue un buen contrato o un mal contrato, y todavía no podemos llegar a una razonable conclusión de lo que fue realmente esta acción del gobierno de la presidenta Bachelet. Para la diputada Marcela Hernando, en términos generales hay consenso en relación a las conclusiones, pero las diferencias radican en materia de las responsabilidades. El tema es cuando se quiere responsabilizar a personas o se pretende dentro de las conclusiones políticas o puramente políticas el que aparezca un gobierno o el otro o tal o cual personaje como siendo el principal responsable, y en ese contexto no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Así es que yo espero, en mi experiencia es complicado cuando empezamos a desmenuzar los informes. Yo soy más partidaria de que exista una propuesta de conclusiones, votarlas en bloque y bueno, habrá una posición ganadora y otra de minoría, pero que exista un informe en el que gane la democracia. El informe con conclusiones, responsabilidades y recomendaciones sería votado en la sesión del jueves 24 de enero. Y los diputados aprobaron el deber de contar con protocolos contra el acoso sexual en la actividad deportiva. La moción despachada al Senado a segundo trámite pretende promover el buen trato entre las personas que se dedican a la actividad deportiva nacional, previniendo y sancionando no solo el acoso sexual, sino también el abuso, la discriminación y el maltrato. En condiciones de ser analizado por el Senado, quedó el proyecto que modifica la ley del deporte y la que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales, con el propósito de establecer la obligación de contar con un protocolo que prevenga y sancione las conductas de acoso sexual en la actividad deportiva nacional. La iniciativa, aprobada de manera unánime por la Sala de la Cámara de Diputados, señala que el acoso sexual en el deporte tiene características únicas debido a la relación de poder que se establece con los entrenadores y a la necesaria atención que se presta al cuerpo de las personas que practican deporte. Así lo explicaron el diputado y autor de la moción, Sebastián Keitel, y la ministra de la cartera, Paulín Cantor. Se puede llevar a tribunales algo que sea a nivel laboral, con un contrato de trabajo. La mayoría de los deportistas hoy día, yo creo que quizás el 90 y tanto % no tienen un contrato laboral, prácticamente una posible acusación queda ahí y no pasa a mayores. Entonces creo que es súper importante que empecemos, que sea un proyecto luego, que salga del Senado cuanto antes y podamos tener una excelente ley que va en beneficio de todos nosotros, y como padre de familia, qué rico que mis hijos puedan ir y sentirme tranquilo que pueden ir a hacer cualquier tipo de práctica deportiva y saber que no va a pasar nada malo. Este es un protocolo que lo que dice es tolerancia cero al maltrato en el deporte, y viene a llenar un vacío que existe desde siempre respecto de aquellos deportistas, dirigentes o técnicos que han sido víctimas de la discriminación, del abuso, del acoso y del maltrato en el deporte. Entonces, justamente con esto, que lo que buscamos es que las organizaciones deportivas, para poder recibir fondos públicos, recursos del Estado, van a tener que suscribir este protocolo. El texto agrega que el acoso y los abusos sexuales en el deporte pueden afectar de forma grave y negativa a la salud física y psicológica del atleta, dando lugar a una reducción del rendimiento y provocando su marginación. En ese marco, la moción promueve el trato digno entre las personas, con especial énfasis en la sanción y prevención de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en la práctica deportiva. Y de esta forma nosotros llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su sintonía y les recordamos que estas noticias están disponibles para descarga en sus diferentes formatos audiovisuales en el www.cámara.cl. Muchas gracias por habernos acompañado. Quédese junto a Cámara de Diputados Televisión.